Siempre he pensado que mi madre era mi ancla, mi refugio en un mundo que a veces parecía demasiado grande. Vivíamos en un pequeño apartamento en Los Ángeles, donde el sol se filtraba por las cortinas y el aroma a comida casera llenaba cada rincón. Mi madre, Elena, tenía una risa que podía iluminar una habitación, aunque a veces sus ojos se perdían en un lugar que yo nunca alcanzaba. Éramos solo nosotros dos, y eso siempre fue suficiente. O al menos, eso creía. Cada noche, la mesa de la cocina se convertía en nuestro escenario. Ella preparaba platos que olían a su infancia, tamales, mole, o simplemente arroz con frijoles que, de alguna manera, siempre sabía mejor en sus manos. Mientras comíamos, me contaba historias de su juventud, de cómo llegó a esta ciudad con nada más que un sueño. Yo la miraba, embelesado, con mi tenedor en la mano, imaginándola como una heroína de película. En esas noches, el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros, nuestras risas y el tintineo de los platos. En el pasillo de nuestro apartamento había un collage de fotos que ella misma había pegado en la pared. Ahí estábamos, yo, un niño de dientes torcidos en mi primer día de escuela, los dos en la playa, con arena en los pies, ella abrazándome en mi 10º cumpleaños, con un pastel lleno de velas. Cada vez que pasaba por ahí, sentía una calidez en el pecho. Esas fotos eran mi historia, mi prueba de que éramos un equipo. Pero a veces, cuando la miraba de reojo, notaba que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era como si guardara un secreto, uno que yo no estaba invitado a conocer. No era perfecto. A veces, su distancia me frustraba. Podía estar hablando de mi día, de un examen o de un amigo, y ella asentía, pero su mente estaba en otro lado. Lo siento, mijo, estoy cansada, decía, y yo lo dejaba pasar. Siempre lo hacía. Porque, a pesar de esos momentos, ella era mi roca. La mujer que trabajaba turnos dobles para pagar el alquiler, que me cosía la ropa cuando se rompía, que me enseñó a enfrentar el mundo con la cabeza en alto. ¿Cómo podía dudar de alguien que lo había dado todo por mí? Sin embargo, incluso en esos días llenos de risas y comida caliente, había algo que no encajaba del todo. Una sensación, como una sombra apenas visible, que me hacía preguntarme si realmente conocía a la mujer que estaba frente a mí. Nunca le di demasiada importancia. Después de todo, éramos madre e hijo, unidos por algo más fuerte que cualquier duda pasajera. O eso pensaba, hasta que todo cambió. Era un sábado por la tarde, de esos en los que el calor de Los Ángeles pega como un puñetazo. Mamá había salido a hacer compras, y yo, aburrido, decidí subir al ático. No sé qué buscaba, tal vez solo quería escapar del silencio del apartamento. El ático era un lugar al que rara vez íbamos, lleno de cajas polvorientas y recuerdos que mamá nunca mencionaba. El aire olía a madera vieja, y cada paso hacía crujir el suelo bajo mis pies. Mientras rebuscaba entre trastos, mis dedos rozaron algo duro bajo una manta raída. Era una caja de madera, pequeña, con un candado oxidado que se dio con un leve empujón. Dentro, envuelto en un paño, había un diario. No era uno de esos cuadernos elegantes, era sencillo, con la cubierta gastada y las páginas amarillentas, como si hubiera sido tocado por el tiempo pero no por ojos curiosos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué mamá escondería algo así? Lo abrí con cuidado, como si temiera que se deshiciera en mis manos. Las primeras páginas estaban llenas de la letra apretada de mamá, palabras que hablaban de su llegada a Los Ángeles, de días duros y noches solitarias. Pero luego, entre fechas borrosas, había anotaciones que no entendía. Frases como no puedo decírselo y es mejor que no lo sepa se repetían, junto a un nombre que no reconocía, Clara. Mi voz temblaba mientras leía en voz baja, como si pronunciar esas palabras las hiciera reales. ¿Quién era Clara? ¿Qué no podía decirme? El crujido del ático me hizo saltar, y por un momento pensé que mamá había vuelto. Pero estaba solo, con el diario en las manos y un nudo en el estómago. Las páginas estaban llenas de pistas, pero ninguna tenía sentido. Hablaban de un bebé y de una decisión difícil. Sentí un escalofrío, no por el frío, sino por la idea de que esas palabras pudieran estar conectadas conmigo.
Cerré el diario de golpe, levantando una nube de polvo que me hizo toser. No quería seguir leyendo, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorarlo. Bajé las escaleras con el diario escondido bajo mi camiseta, como si fuera un ladrón en mi propia casa. Lo guardé en mi habitación, bajo el colchón, prometiéndome que lo revisaría después, cuando estuviera listo. Pero mientras el sol se ponía y el apartamento volvía a llenarse con el aroma de la cena de mamá, esa sombra de duda que siempre había ignorado creció, susurrándome que la mujer que me crió tal vez no era quien yo creía. No podía dejar de pensar en el diario. Durante días, lo miraba desde mi cama, sabiendo que estaba bajo el colchón, como una bomba a punto de estallar. Una noche, cuando el apartamento estaba en silencio y mamá dormía, lo saqué. Mis manos temblaban mientras lo abría, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertar a alguien. La luz de mi lámpara iluminaba las páginas, y allí, en la letra apretada de mamá, encontré la verdad que cambiaría todo. Seguí leyendo donde lo había dejado, pasando páginas llenas de frases confusas hasta que llegué a una entrada fechada 18 años atrás. Las palabras estaban escritas con tanta fuerza que el papel parecía a punto de romperse. No es mío. Lo tomé de Clara. Nadie puede saberlo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Clara. Ese nombre otra vez. Seguí leyendo, cada palabra como un golpe. Mamá describía cómo había salvado a un bebé, cómo había jurado protegerlo como suyo. Pero no era suyo. Era yo. No era su hijo biológico, fui adoptado en secreto, sin que nadie, ni siquiera yo, lo supiera. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, emborronando la tinta. Mi mente era un torbellino. Todas las fotos en el pasillo, las risas en la mesa, las veces que me llamó mi hijo, ¿todo era una mentira? Me levanté y caminé hacia el colás en el pasillo, mirando mi rostro en esas imágenes. Buscaba algo, una señal de que no pertenecía, pero solo veía a un niño sonriendo junto a la mujer que creía su madre. Mi corazón latía con furia, no solo por la verdad, sino por el hecho de que ella me lo había ocultado toda mi vida. Volví al diario, desesperado por entender. Mamá escribió sobre Clara, una mujer que no podía cuidar del bebé. Había detalles vagos, un hospital, un acuerdo, una promesa. Pero lo que más me dolió fue leer cómo mamá decidió que nunca me diría la verdad. Es mejor así, escribió. ¿Es mi hijo ahora mejor para quién? Sentí rabia, traición, un dolor que no podía nombrar. Cada palabra escrita a mano era una puñalada, confirmando que mi vida, mi identidad, había sido construida sobre un secreto. Me senté en el suelo, abrazando el diario contra mi pecho. Las lágrimas seguían cayendo, pero no podía parar de leer, como si castigarme con la verdad fuera lo único que me mantenía cuerdo. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos estos años, sabiendo que no era suyo? ¿Cómo pudo reír conmigo, cocinar para mí, abrazarme, mientras cargaba con esta mentira? La mujer que era mi roca, mi todo, de repente se sentía como una extraña. Y lo peor era que no podía confrontarla, no todavía. El dolor era demasiado grande, y yo estaba demasiado roto para enfrentarla. Pero una cosa estaba clara, la verdad que había encontrado en esas páginas polvorientas no volvería a esconderse. No por mí. Los días siguientes al descubrimiento del diario fueron como caminar en una niebla espesa. Todo en el apartamento, que antes sentía como un hogar, ahora parecía extraño, falso. Las fotos en el pasillo, esas imágenes de mi infancia que una vez me llenaron de calidez, ahora me miraban como si se burlaran de mí. En una, estoy en un columpio, riendo, con mamá empujándome. ¿Sabía ya entonces que yo no era suyo? Mi respiración se volvía pesada cada vez que pasaba por ahí, como si el aire mismo estuviera cargado con su mentira. No le dije nada a mamá. No podía. Las palabras se atoraban en mi garganta, y cada vez que la miraba, sentía una punzada en el pecho. Ella seguía como siempre, cocinando, preguntándome sobre mi día, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada mijo que salía de su boca era un recordatorio de la verdad que me había robado. Me sentaba a la mesa con ella, comiendo en silencio,
mientras mi mente repetía las palabras del diario, no es mío. Lo tomé de Clara. Sentía que mi vida entera era una mentira, una historia que alguien más había escrito sin mi permiso. Por las noches, cuando el apartamento estaba en silencio, me encerraba en mi cuarto y miraba las fotos de mi infancia que había descolgado del pasillo. Las extendía sobre mi cama, buscando algo, cualquier cosa, que explicara quién era yo. Pero solo veía a un niño que creía conocer su lugar en el mundo. Los sollozos rompían el silencio, y me tapaba la boca para que mamá no me oyera. No quería que supiera cuánto me estaba rompiendo. No quería darle la satisfacción de verme vulnerable, no cuando ella había construido esta farsa. El dolor crecía como una sombra que no podía sacudirme. Cada risa compartida, cada abrazo, cada momento que pensé que nos definía como madre e hijo ahora se sentía contaminado. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos todos estos años, sabiendo que no era su sangre? ¿Cómo pudo celebrar mis cumpleaños, coser mi ropa, llamarme suyo, mientras cargaba con este secreto? Me sentía traicionado, no solo por ella, sino por mi propia vida. Todo lo que creía saber sobre mí, mi historia, mi identidad, se había desmoronado en unas pocas páginas polvorientas. Intenté seguir con mi rutina, ir al trabajo, charlar con amigos, pero nada era lo mismo. Cada conversación se sentía vacía, cada sonrisa forzada. Una parte de mí quería correr hacia mamá, exigirle respuestas, pero otra parte, más grande, quería mantenerla en la oscuridad, como ella me había mantenido a mí. No estaba listo para enfrentarla, no todavía. El dolor era demasiado crudo, y yo estaba demasiado perdido en él. Pero mientras el silencio entre nosotros crecía, una idea comenzó a formarse en mi mente, no podía dejar que su mentira definiera mi vida. Algo tenía que cambiar, y ese cambio empezaría conmigo. No podía seguir viviendo con el diario bajo mi colchón, sus secretos quemándome cada noche. Una tarde, mientras mamá estaba en el trabajo, volví al ático. Necesitaba más respuestas, algo que llenara los huecos que las palabras de mamá habían dejado. El polvo flotaba en el aire, y el crujido del suelo parecía más fuerte, como si el ático supiera lo que estaba a punto de encontrar. Rebusqué en la caja donde había hallado el diario, y allí, escondidos en el fondo, encontré un fajo de sobres amarillentos, atados con una cuerda deshilachada. Mis manos temblaban mientras desataba el nudo. Los sobres estaban sellados, pero el papel estaba tan frágil que se rompía con solo tocarlo. Dentro del primero, una carta escrita a mano, no en la letra de mamá, sino en una caligrafía desconocida. Las palabras me golpearon como un trueno: gracias, Elena, por cuidar de mi hijo. Mi corazón se detuvo. La carta era de Clara, mi madre biológica, y mencionaba a un hombre, Javier, mi padre. Decía que ambos confiaban en mamá para darme una vida que ellos no podían. Pero lo que me destrozó fue leer que mamá había prometido decirme la verdad cuando fuera mayor. Nunca lo hizo. Cada carta era peor. Clara escribía sobre cómo me extrañaba, cómo soñaba con conocerme algún día. Javier mencionaba detalles de mi nacimiento, un hospital en las afueras de Los Ángeles, una fecha que coincidía con mi cumpleaños. Mamá lo sabía todo: quiénes eran, dónde estaban, qué sentían. Y aún así, eligió ocultármelo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener las cartas. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, que la traición de mamá era más profunda de lo que había imaginado. Guardé las cartas junto al diario, mi mente dando vueltas. No solo me había robado mi origen, sino también la posibilidad de conocer a las personas que me dieron la vida. ¿Por qué? ¿Por miedo a perderme? ¿Por egoísmo? La mujer que me crió, que me llamó suyo, había enterrado mi verdad bajo promesas rotas y sobres olvidados. La rabia creció dentro de mí, mezclada con un dolor que no podía nombrar. No era solo que yo no fuera su hijo, era que ella había elegido ser mi carcelera, manteniéndome atado a una mentira mientras mis verdaderos padres esperaban en las sombras. Bajé del ático con las cartas en la mano, mi respiración entrecortada. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un caos. Una cosa estaba clara: no podía seguir viviendo bajo el peso de sus secretos.
Mamá había jugado con mi vida, y ahora yo iba a tomar el control. El dolor y la rabia se habían asentado en mí como un veneno, pero no podía dejar que me consumieran. Si mamá había elegido mentirme toda mi vida, yo elegiría cómo responder. No sería una confrontación privada, no. Quería que todos supieran la verdad, que vieran la magnitud de su engaño. La idea de exponerla en una cena familiar comenzó como un destello de ira, pero pronto se convirtió en un plan frío y meticuloso. Cada paso que daba lo sentía como una forma de reclamar mi verdad. Me senté frente a mi computadora, el sonido de los clics del ratón llenando mi habitación. Escaneé las páginas más incriminatorias del diario, las que hablaban de Clara, del bebé que mamá tomó, de su decisión de nunca decirme la verdad. Luego, copié las cartas de Clara y Javier, esas palabras desgarradoras que confirmaban que mamá sabía quiénes eran mis padres biológicos. Mi mano temblaba mientras organizaba los archivos, pero no era miedo, era determinación. Imprimí varias copias, suficientes para cada invitado de la cena. Cada hoja que salía de la impresora era un paso más hacia la justicia. La cena familiar estaba planeada para el fin de semana, un evento que mamá organizaba cada pocos meses. Tíos, primos, algunos amigos cercanos, todos estarían allí, sentados alrededor de la mesa que ella decoraba con tanto cuidado. Siempre era su momento para brillar, para presumir de nuestra perfecta relación madre-hijo. Esta vez, sería diferente. Guardé las copias en una carpeta negra, escondida en mi mochila, y repasé mi plan mentalmente. Leería los extractos más reveladores en voz alta, dejaría que las palabras de mamá y de mis padres biológicos hablaran por sí mismas. No habría escapatoria para ella. Mientras preparaba todo, sentía una calma extraña, como si la tormenta dentro de mí se hubiera aquietado por un momento. Pero no era paz, era control. Mamá había jugado con mi vida, y ahora yo iba a mostrarle lo que se sentía estar expuesta. Imaginé su rostro, la forma en que su sonrisa se desvanecería cuando todos la miraran con incredulidad. Mis manos dejaron de temblar mientras doblaba las copias y las guardaba. Este no era el niño herido que lloraba sobre fotos de infancia, este era alguien que había decidido no ser más una víctima de sus secretos. La noche antes de la cena, revisé la carpeta una última vez. Las palabras de mamá, de Clara, de Javier, todas estaban allí, listas para ser liberadas. Cerré la mochila y me miré en el espejo. Mis ojos eran fríos, decididos. Mamá había construido una mentira alrededor de mí, pero yo estaba a punto de derribarla. La cena no sería solo una comida, sería el momento en que su verdad y la mía saldrían a la luz. La noche de la cena, el apartamento estaba lleno de vida. El aroma a tamales y pozole flotaba en el aire, y la mesa estaba cubierta con el mantel favorito de mamá, decorada con velas y flores. Tíos, primos y algunos amigos charlaban y reían, sus voces llenando cada rincón. Mamá estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con una sonrisa radiante, sirviendo comida y contando anécdotas. Yo, sentado en un extremo de la mesa, sostenía mi vaso con fuerza, mi mochila con la carpeta negra a mis pies. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de pasar. Esperé hasta que todos estuvieron sentados y la conversación se asentó. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando hablé, era firme. Quiero compartir algo con todos, dije, levantándome. Las risas se apagaron, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Saqué la carpeta de mi mochila y la abrí, dejando que las copias del diario y las cartas descansaran frente a mí. Mamá ha estado guardando un secreto, continué, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Comencé a leer del diario, las palabras de mamá resonando en la sala silenciosa, no es mío. Lo tomé de Clara. Nadie puede saberlo. Las caras de los invitados palidecieron, sus ojos pasando de mí a mamá. Ella se congeló. Su tenedor a medio camino hacia su boca. Seguí con las cartas, la voz de Clara suplicando que cuidaran de su hijo, la de Javier agradeciendo a mamá por darme una vida. Cada palabra era un golpe, y la sala se volvía más pesada con cada una. Ella sabía quiénes eran mis padres biológicos, dije, levantando la mirada. Y nunca me lo dijo. El silencio era ensordecedor.
Los invitados se miraban entre sí, algunos con la boca abierta, otros con las manos cubriendo sus rostros. Mi tía Leticia dejó caer su servilleta, sus ojos llenos de incredulidad. Mamá intentó hablar, su voz temblorosa. Mijo, no es así, pero la corté, mi voz fría. ¿No es así? Aquí está tu letra, tus palabras. Levanté una copia del diario para que todos la vieran. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero no sentí lástima. Había planeado este momento con precisión y ahora ella estaba enfrentando las consecuencias. Los invitados comenzaron a murmurar, sus susurros como un eco de mi propia rabia. Mi primo Juan me miró, sacudido, como si no me reconociera. Pero no me importaba. Había desnudado la mentira de mamá frente a todos los que ella quería impresionar. La sala, antes llena de calidez, ahora estaba fría, y yo me sentía extrañamente tranquilo. Había hecho lo que necesitaba hacer. La verdad estaba libre, y no había vuelta atrás. El silencio en la sala se rompió con los murmullos de los invitados, sus voces bajas pero cargadas de incredulidad. Las copias del diario y las cartas seguían sobre la mesa, como pruebas de un juicio que yo había ganado. Mamá estaba de pie, su rostro pálido, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Intentó hablar, su voz quebrada. No lo entienden, lo hice por él, por su bien, dijo, mirando a los invitados, buscando apoyo. Pero nadie la miraba con la calidez de antes. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora estaban llenos de duda. Mi tía Leticia fue la primera en hablar, su tono seco. Elena, ¿cómo pudiste ocultarle algo así? Otros asintieron, sus susurros creciendo como un eco. Mi primo Juan se levantó y salió al balcón, incapaz de mirarla. Mamá se giró hacia mí, suplicante. Mijo, por favor, déjame explicarte. Te amo, siempre te he amado. Pero sus palabras no significaban nada. Mi mirada era fría, impenetrable. Había pasado años confiando en ella, y ahora solo veía a una desconocida que había jugado con mi vida. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos recogiendo sus cosas, otros murmurando excusas para irse. La cena, que había empezado con risas y calor, se deshacía en un caos de desconfianza. Mamá corrió hacia mi tía, agarrándola del brazo. No me juzguen, no saben lo que fue para mí, gritó, su voz rompiéndose. Pero nadie la consoló. Sus lágrimas caían sin respuesta, y por primera vez, la vi pequeña, vulnerable, despojada de la imagen perfecta que siempre proyectaba. Me quedé en mi lugar, observándola. Una parte de mí esperaba sentir algo, culpa, tristeza, cualquier cosa. Pero no sentía nada. Había liberado la verdad, y ahora ella enfrentaba las consecuencias. Los gritos lejanos de su voz, pidiéndole a la gente que se quedara, que entendiera, se desvanecían mientras los invitados salían uno por uno. El apartamento, que había estado lleno de vida, ahora estaba vacío, salvo por el eco de su llanto. Cuando todos se fueron, mamá se acercó a mí, sus manos temblando. Por favor, mijo, no quería hacerte daño, susurró. Pero no respondí. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Sus sollozos se filtraban a través de la madera, pero no me moví. Había expuesto su mentira, y no había espacio para su arrepentimiento. No todavía. Quizás nunca. La mujer que una vez fue mi roca ahora era solo un eco de su propio caos, y yo no tenía intención de recoger sus pedazos. Los días después de la cena fueron un vacío. El apartamento, que una vez vibraba con risas y el aroma de la comida de mamá, ahora estaba silencioso, como si la verdad que liberé hubiera absorbido toda su vida. Mamá apenas salía de su cuarto, y cuando lo hacía, sus ojos estaban hinchados, su voz apagada. Yo evitaba mirarla, moviéndome por la casa como un fantasma, recogiendo mis cosas para irme. No podía quedarme, no después de lo que había hecho, de lo que ella me había hecho. Mi teléfono no dejaba de vibrar con sus mensajes. Mijo, hablemos, por favor, decía uno. No quise lastimarte, otro. Cada notificación era un pinchazo, pero no respondía. Una noche,
mientras empacaba una maleta, llamó. La pantalla parpadeaba con su nombre, y por un momento, dudé. Contesté, más por curiosidad que por compasión. Su voz salió en un torrente de súplicas. Por favor, no me dejes, dijo, llorando. Eres mi hijo, siempre lo serás. No sé cómo arreglar esto, pero déjame intentarlo. Sus palabras eran un eco de la madre que conocía, pero no podían alcanzarme. Me quedé en silencio, mi dedo flotando sobre el botón de bloquear. Sentí una punzada, no de tristeza, sino de algo más frío, más calculado. No tienes derecho a pedirme eso, dije finalmente, mi voz baja, firme. Me quitaste mi verdad, mamá. Me quitaste a mí. Colgué antes de que pudiera responder, y una sonrisa fría cruzó mi rostro. No era alegría, era liberación. Bloqueé su número, el zumbido de las notificaciones se detuvo, y el silencio que quedó fue mío. Esa noche, terminé de empacar. Guardé las fotos de mi infancia en una caja, no porque las quisiera, sino porque no podía soportar tirarlas. El diario y las cartas de Clara y Javier fueron conmigo, un recordatorio de la verdad que ahora era mía para reclamar. Mientras cerraba la maleta, pensé en mamá, sola en su cuarto, enfrentando el peso de lo que había perdido. Una parte de mí se preguntó si alguna vez entendería por qué lo hice, por qué tuve que exponerla. Pero esa parte era pequeña, ahogada por la certeza de que no podía volver atrás. Me paré en la puerta del apartamento, la llave en la mano. El lugar que había sido mi hogar ahora era un caparazón vacío, lleno de recuerdos que no sabía si alguna vez podría recuperar. Dejé la llave en la mesa, junto a una nota que simplemente decía, adiós. No miré atrás mientras salía. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, como el fin de un capítulo que nunca debía haber vivido. Mamá había tenido su oportunidad, y su súplica llegó demasiado tarde. Ahora, mi vida era mía, y no había espacio para ella en ella. Dejé Los Ángeles atrás, el bullicio de la ciudad desvaneciéndose mientras el autobús avanzaba hacia una nueva ciudad, un lugar donde nadie conocía mi historia. El viento entraba por la ventana entreabierta, fresco y libre, como si me prometiera un comienzo limpio. En mi mochila llevaba el diario de mamá y las cartas de Clara y Javier, no como un peso, sino como un mapa hacia mi verdad. Había decidido buscar a mis padres biológicos, o al menos las pistas que pudieran llevarme a ellos. No sabía si los encontraría, pero el simple hecho de intentarlo me hacía sentir vivo. Mi nuevo apartamento era pequeño, apenas un cuarto con una cama y una mesa, pero era mío. Desde la ventana, veía el horizonte, un lienzo de edificios y cielo que parecía infinito. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la sombra de la mentira de mamá sobre mí. Cada día era un paso hacia descubrir quién era realmente. Busqué registros en línea, contacté hospitales, incluso escribí a oficinas de adopción, usando los detalles de las cartas como guía. A veces, el rastro se enfriaba, pero no me rendía. Mi identidad ya no estaba en manos de alguien más. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el sonido del viento era lo único que llenaba el silencio, reflexionaba sobre lo que había hecho. Exponer a mamá en esa cena, desnudar su secreto frente a todos, había sido mi manera de reclamar mi vida. Pero, ¿fui demasiado cruel? Las imágenes de su rostro pálido, sus lágrimas, su voz suplicante, regresaban a veces, pinchándome con una duda que no quería nombrar. Ella ocultó mi verdad, me robó mi origen, pero también me crió, me amó a su manera. ¿Era yo el malo por hacerla pagar tan públicamente? ¿O tenía derecho a mi furia, a mi justicia? Sacudía esas preguntas como polvo de mis hombros. No podía cambiar el pasado, y no estaba seguro de querer hacerlo. Mamá había elegido su camino, y yo ahora elegía el mío. Las cartas de Clara y Javier me daban esperanza, un hilo frágil pero real hacia mi pasado. Quizás un día los encontraría. O quizás solo encontraría pedazos de su historia, pero eso sería suficiente. Por ahora, estaba aprendiendo a vivir sin el peso de su mentira, a construir una vida que fuera mía. Me paré frente a la ventana, mirando el horizonte. El viento soplaba más fuerte, llevando consigo las últimas sombras de mi vieja vida. Ocultó mi verdad, murmuré,
como si el aire pudiera responder. ¿Fui yo el malo por exponerla? No había respuesta, solo el sonido del viento y la certeza de que, por primera vez, era libre. Libre para buscar, para ser, para existir sin secretos. Y con esa libertad, di un paso más hacia quien realmente era.